Vamos a Estados Unidos, donde 67 personas murieron cuando un avión comercial chocó con un helicóptero militar mientras se acercaba al aeropuerto Ronald Reagan en Washington. Sí, la Administración Federal de Aviación intenta esclarecer las causas de este trágico accidente. Desde distintos ángulos se pudo apreciar el momento exacto de una tragedia para la que aún no hay explicación. Cuando estaba llegando al aeropuerto Ronald Reagan en Washington, un avión de American Airlines chocó contra un helicóptero militar que participaba de un ejercicio de entrenamiento. Las autoridades de aviación en Estados Unidos ahora intentan reconstruir los últimos momentos previos a la tragedia, para entender cómo pudo ocurrir algo así, en uno de los espacios aéreos más monitoreados del mundo. Creo que esto se pudo prevenir, absolutamente, pero hubo una comunicación estándar. No hubo una falla en la comunicación entre el helicóptero militar y el vuelo de American Airlines. Había comunicación entre el avión y la torre. El avión con 64 personas a bordo estaba terminando su recorrido desde Wichita hasta Washington. Mientras estaba descendiendo, chocó sobre el agua con el helicóptero en el que viajaban 3 militares. El tiempo estaba bueno, había buena visibilidad, no había viento mayor, de manera que estaban todas las condiciones perfectas para un aterrizaje visual. Antes del accidente, los controladores de tráfico aéreo preguntaron a los pilotos del avión si podían aterrizar en una pista más corta. Desde el control aéreo preguntaron al helicóptero si veían el avión que llegaba y le pidieron que esperara a que pasara la nave de American Airlines. Pero no hubo respuesta y segundos después se produjo la tragedia. Yo creo que la aeronave, las dos estaban bien, aquí hay un error humano. ¿Por qué la aeronave no vio al helicóptero? Bueno, a veces el helicóptero no tiene tantas luces como una aeronave comercial, venía en sentido contrario y además que los pilotos están preocupados fundamentalmente del aterrizaje. Tras haber pedido un minuto de silencio, Donald Trump culpó a las políticas de diversidad de sus antecesores en la Administración Federal de Aviación, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones. La iniciativa forma parte del plan de contratación para la diversidad y la inclusión de la Administración Federal de Aviación, que afirma que la diversidad es esencial para cumplir la misión de garantizar unos viajes seguros y eficientes. No lo creo, creo que es justo lo contrario. Los equipos de emergencia siguen llevando a cabo la búsqueda de cuerpos, tras un accidente en el que no hay sobrevivientes y que se inscribe como la mayor tragedia de la aviación civil en Estados Unidos en casi 24 años. Bueno, casi una treintena de cuerpos han sido recuperados del río tras esta tragedia aérea. Y esta tarde, medios argentinos confirmaron que un hombre de esa nacionalidad y su hijo, un estudiante nacido en Chile, están entre las víctimas. También se informó que una pareja de patinadores rusos que vivían en Estados Unidos y se desempeñaban como entrenadores murieron en esta tragedia. La noticia en los portales estadounidenses era una sola: no hay sobrevivientes del accidente aéreo en Washington. A pesar de todos estos esfuerzos, ahora estamos en un punto en el que estamos pasando de una operación de rescate a una operación de recuperación. En este momento no creemos que haya sobrevivientes de este accidente. Las autoridades han recuperado los cuerpos de 28 víctimas y queda mucho trabajo aún. 64 pasajeros iban a bordo del vuelo 5342 y 3 militares estadounidenses eran transportados por el helicóptero Black Hawk del ejército. En el avión de American Airlines viajaban patinadores sobre hielo familiares y entrenadores que regresaban de un campeonato de patinaje artístico en Wichita, Kansas. Estábamos muy emocionados de tener la oportunidad de albergar el campeonato nacional. E incluso ayer hubo gente que me dijo lo maravillosos que han sido estos últimos días, con más personas que vinieron a nuestra comunidad, ya sea para mirar o para participar. Entre las víctimas están los ex campeones mundiales rusos Yevgenia Chishkova y Vadim Naumov, icónicas figuras del patinaje artístico, quienes tras su retiro se convirtieron
convirtieron en entrenadores. Ya lo hemos comprobado por todos los canales disponibles. Había 14 patinadores y entrenadores. Es una suerte que el hijo de Vadik y Xenia, Maxim, no estuviera a bordo. Acaba de participar en esta competición, tuvo una buena actuación, creo que incluso se clasificó para el campeonato mundial. Quien habla fue entrenadora del matrimonio cuando eran niños. El pic de su carrera fue en 1994, cuando ganaron el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en parejas. Ellos fueron mis atletas favoritos, mi primera oportunidad en el Campeonato Mundial. Se convirtieron en campeones mundiales de 1994. Gente increíble. ¿Sabes cuántas veces les preguntaron, ¿te transferirías con nosotros? Pero eran personas devotas, geniales, absolutamente increíbles en su trabajo, talentosas, hermosas. Muy a menudo en mi trabajo uso estas grabaciones para mostrarles a mis estudiantes cómo se debe hacer. El patinaje artístico de Estados Unidos y también el de Rusia están de luto a la espera de la recuperación de los cuerpos. Pero las condiciones del río Potomac no son las mejores. El agua en la que estamos operando tiene unos 8 pies de profundidad. Hay viento, hay trozos de hielo allí, por lo que es peligroso y difícil trabajar. Y como no hay muchas luces cuando estás ahí, los buzos están haciendo lo mismo en el agua. El agua está oscura, está turbia, y esa es una condición muy difícil para ellos, para bucear. Agua que también está muy fría. Todas condiciones adversas que complican aún más las labores de rescate. Afortunadamente no es mar abierto, que eso complejizaría aún más la tarea de rescate. Seguramente más de algunos cuerpos están en la profundidad, algunos estarán a flote y desde ese punto de vista lo que tienen que hacer, lo que tienen que trabajar es minuciosamente y cuidando a las personas que están haciendo la tarea. Las labores de recuperación de los cuerpos podrían demorar varios días, en la que es la tragedia aérea más mortal de los últimos 24 años en Estados Unidos. Vamos ahora a revisar información internacional con la noticia del día, que es el accidente que protagonizó un avión de American Eagle, que es la compañía regional, podríamos decir, de American Airlines en Estados Unidos y que chocó contra un helicóptero militar. Todo esto cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington, uno de los espacios aéreos más controlados, tal vez podríamos decir. Un accidente que se está todavía investigando, ya se descartó que puedan encontrar más sobrevivientes. Era un avión con 64 ocupantes, 60 pasajeros, 4 miembros de la tripulación, mientras que dentro del helicóptero donde estaban realizando ahí un entrenamiento militar, había ahí 13 miembros del ejército de Estados Unidos. Después del choque cayeron al río Potomac, que tiene temperaturas gélidas. Ya les hemos estado hablando en varias oportunidades de las temperaturas bajo cero ahora en Estados Unidos. Y también lo que se conoce es que dentro de este avión había patinadores rusos, también estadounidenses, que habían estado participando de un campamento en Wichita, en Kansas, de donde provenía este avión que estaba viajando ahora rumbo a Washington. Y lo que se sabe es que el choque, según lo que han dicho las autoridades de la aviación en Estados Unidos, se produjo cuando el avión estaba, el helicóptero, quiero decir, estaba ahí acercándose a la pista durante la noche y con algunos cuestionamientos que ha habido a la torre de control, que fue algo que el propio Donald Trump mencionó ahí en sus redes sociales. Él se pronunció frente a este accidente y lo que él escribió en su red social Truth Social, mientras vemos ahí cómo siguen avanzando las tareas en el río Potomac para recuperar los cuerpos de quienes perdieron la vida en este accidente. Lo que dijo el presidente de Estados Unidos fue
la noche estaba clara, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. No está bien. Donald Trump estuvo ahora hace algunos minutos entregando ahí declaraciones en una conferencia de prensa donde sus declaraciones iban más o menos en esa misma línea. Ahí lo que él dice es que el avión estaba en una línea correcta de aproximación al aeropuerto y que el helicóptero se habría dirigido durante un largo periodo de tiempo hacia el avión. Después, desde la Casa Blanca emitieron otros comunicados ya en un tono un poco más comedido, tal vez, en el que él dice que había sido informado en detalle de lo que ocurrió, que estaba monitoreando la situación, pero claro, todas esas preguntas es algo que están ahora tratando de poder dilucidar las autoridades de la aviación en Estados Unidos, de la Administración Federal de Aviación, para conocer bien cuáles fueron las causas de este accidente en el que ya se descartó que pueda haber sobrevivientes. Hay registros, además, como el que estamos viendo ahí a un costado de nuestra pantalla, en el que se muestra cómo en el momento en que el avión y el helicóptero impactan, se produce una explosión. Hubo además conductores que estaban circulando hasta ahora en las cercanías del aeropuerto que pudieron captar algunos registros. Estaba aproximándose para hacer un aterrizaje normal y algo salió mal, fue lo que dijo el secretario de Transportes de Estados Unidos. En esta zona, Pato, que es un espacio aéreo en que es normal que los aviones civiles compartan ahí con helicópteros militares, ¿no? Claro, en el momento en que va realizando esta maniobra de aterrizaje este avión, por lo tanto hay que esperar a que ocurra más con los audios, las comunicaciones que puedan haber entre la tripulación, entre quien iba pilotando esta aeronave y la torre de control, sí, que seguramente puede existir la posibilidad de que nunca se dieron cuenta de la presencia o del paso de este helicóptero que termina colisionando con esta aeronave. Y por otro lado, además, hay que ver qué ocurre con la tripulación del helicóptero. Tal vez tampoco ellos se percataron de la presencia de este avión, o ya era muy tarde. Por lo tanto, ahí es donde las primeras, los indicios apuntan a que acá habría una responsabilidad en la torre de control. Hay que ver allí qué es lo que pasaba particularmente, y donde acá, claro, por un lado tenemos el accidente aéreo propiamente tal, que ya disminuye enormemente la posibilidad de sobrevivientes, y a esto hay que sumar que terminan cayendo ambas aeronaves, entiendo, al río. Sí. Sí. Y ahí hay que considerar que la temperatura del agua... Claro, el riesgo ahí de... Hablamos de temperaturas bajo cero, probablemente sí, disminuía aún más la posibilidad de sobrevivientes. Sí, ahora dentro de las últimas declaraciones que ha dado tanto Donald Trump como miembros de su gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dijo que parte de la tripulación del helicóptero eran personas con mucha experiencia, que estaban realizando un vuelo de entrenamiento, que es algo que hacen de manera anual, y que están ahora tratando de poder ahí movilizar a todos los equipos investigativos a su disposición para poder responder frente a qué fue lo que terminó generando este accidente, en el que ya de a poco han comenzado a confirmarse parte de las identidades de quienes iban a bordo, atletas de equipos de patinaje, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Se ha descartado por el momento que pueda haber ahí alguna comunicación directa entre el gobierno de Vladimir Putin con el gobierno de Donald Trump para hablar sobre este tema, pero de acuerdo a lo que hemos visto a través de los videos, están también empezando a
darse a conocer algunos de los pasajes de la conversación de la torre de control y que van a ser ahí todos factores importantes que van a tener en consideración los distintos equipos que están ahora trabajando en la investigación del accidente, y además también va a ser importante, como cada vez aquí que ocurre una catástrofe de este tipo, poder saber el contenido de las cajas negras, si es que se pueden recuperar, que eso va a ser ahí fundamental para poder tener más claridad respecto a lo que condujo a esta tragedia, Pato, que es además considerada una de las peores en el último cuarto de siglo, desde el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, uno de los peores accidentes de la aviación civil en Estados Unidos. Es importante ahí lo que puedan además reportar o lo que se pueda sacar de estas cajas negras para ver si es que tal vez alguien incumplió alguna orden o el momento en el que se estaban indicando algún despegue de este helicóptero o el aterrizaje de este avión que estaba próximo además a realizar esta maniobra de aterrizaje ahí en el aeropuerto. Y por otro lado, además, se va revelando, por ejemplo, que la tripulación o quienes iban a bordo de este helicóptero se trataba además de personal experimentado. Sí. Por lo tanto, eso también resulta ser llamativo. Acá tal vez pueda haber una negligencia de un tercer actor, por llamarlo de alguna manera, de quienes están controlando particularmente el tráfico aéreo. Sí, aquí hay otro elemento, Pato, que tiene en parte relación con eso que acabas de decir y que es parte de las dudas que todavía no han podido despejarse, que es por qué este avión sufrió una pérdida de altitud justo cuando estaba volando sobre el río Potomac, que fue una pérdida de altitud rápida y que son datos que han podido extraer a través de su transponedor de radio. Y unos minutos antes del aterrizaje, los controladores aéreos le preguntaron a este vuelo de American Airlines si es que podía aterrizar en la pista más corta, y la respuesta de los pilotos fue que aceptaban, y fue después de esa conversación en particular que los controladores terminaron autorizando el aterrizaje, y según las distintas páginas que hay ahí de seguimiento de vuelos, el avión ajustó ahí su aproximación a esa nueva pista a la que le habían dado la autorización para que se aproximara. Que a lo mejor esa misma información no llega a la tripulación del helicóptero. Del helicóptero, a lo mejor ahí no lo tuvieron en se va a ir aclarando, además rápidamente se aclaran estas investigaciones ahí en Estados Unidos. Ahí nos vamos a quedar atentos entonces, Estados Unidos, donde hay otras noticias también.